quiero que leamos el Evangelio según San Juan. Todos los que han traído sus Biblias, podemos ubicarnos en el Evangelio según San Juan, el capítulo 21. Amén. Alabanzas al Señor. San Juan 21. Voy a leer a partir desde el verso 1. San Juan 21:1 dice: Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Didimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Verso 3. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Salieron pues y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha, a la barca, o la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces le echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Verso 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se tiró al mar. Los otros discípulos fueron con la barca arrastrando la red llena de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Y en el verso 9 dice: al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pescado encima de ellas y pan. Verso 10 dice: Jesús le dijo: traed de los peces que acabéis de sacar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Amén. Amén. Amén, amén. El tema para esta noche de devocional, esta noche en que nos encontramos reunidos aquí en este hermoso salón, es: Dios te sostendrá. Amén, amén. Amén. ¿Cómo titula el mensaje? Dios te sostendrá. Dios te sostendrá. ¿Cuántos creen en esa promesa en esta noche? Amén. Amén. Yo creo en esa promesa. Amén, amén. Diga conmigo fuerte: Dios me sostendrá. Me sostendrá. Reponga su mano aquí, diga: Dios Dios me sostendrá. Sostendrá. Gloria al Señor. Que el Señor Jesucristo nos bendiga en esta noche a través Amén, amén. de su santa palabra. Amén. Gloria al Señor. Déjeme decirle algo, mis hermanos, y es que mientras nosotros le estemos sirviendo a Dios, amén, Él nunca nos va a dejar a nosotros. Amén. Nunca nos va a dejar. Dios se las arreglará. Dios se las va a ingeniar. Amén. Para podernos sostener a cada uno de nosotros. Amén. Pastor Juan Carlos, ¿cómo lo hará Dios? ¿A quién o a cuál presidente usará? Miren, eso no es problema de nosotros. Amén. Nosotros no tenemos que decirle a Dios cómo Él tiene que hacer las cosas. Amén, amén. Porque nosotros solamente somos unas vasijas. Y somos unas vasijas que Él, amén, hizo con sus propias manos. Amén, amén. Entonces nosotros no, como vasijas, no podemos decirle al alfarero qué haces o cómo lo haces. Amén. Él es el que tiene el control de todo. Yo digo amén.
Así que no tengamos temor porque, diga conmigo, Dios nos sostendrá. Amén. Mire a su vecino y dígale, Dios nos sostendrá. Alabanzas al Señor. Yo quiero que leamos aquí en el libro de Hebreos, el capítulo 6, hay un texto muy hermoso que a mí siempre me ha fascinado. Está en el libro de Hebreos, el capítulo 6. Miren lo que dice el versículo 10. Amén. Dice, porque Dios, ¿están conmigo? Porque Dios no es que injusto. Diga conmigo, Dios no es injusto. Pero ¿por qué Dios no es injusto? Diga, porque Él nunca se olvidará de nuestra obra. Vamos a leerlo como es el versículo, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. ¿Cómo ven ustedes ese versículo? Dios no es injusto. Dios sabe todo lo que nosotros hemos hecho. Amén. Para la obra del Señor aquí en la tierra. Dios no se va a olvidar de lo que usted ha hecho, mi hermano. Yo soy un pastor que siempre me sorprendo con los hermanos aquí en la iglesia. Amén. Cómo todos trabajan con ese amor. Uno encuentra que las damas trabajan, amén, para hacer un culto el día martes. Uno ve cómo es la dedicación que ellas tienen para que nosotros estemos bien cuando llegamos al culto. ¿Qué decir de los jóvenes? Amén. ¿Cuántos extrañamos el culto de los sábados aquí? Amén. Yo los extraño mucho, no solamente los sábados, extraño todos los días que nos reuníamos aquí, todos. Amén. Y cada uno hace un esfuerzo, amén, porque todo esté bien. Hacemos un esfuerzo para que las cosas salgan bien, porque a quien le servimos no es al hombre, sino a quien le servimos es a nuestro Dios. Y como le servimos a Dios, entonces, amén, el apóstol a través de esa carta dice, Dios no es que injusto. Dios nunca se olvidará, amén, de la obra y el trabajo de amor que nosotros hemos mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y qué, y sirviéndole aún. Gloria al Señor. ¿Cuántos llevamos de estos días confinados? Yo creo que más de 8 días, ¿cierto? Y yo sé que los que estamos aquí, nada nos ha faltado. Amén. Nada nos ha faltado. Y voy a hablarle a título personal. Ustedes saben, mis hermanos, que nosotros los pastores dependemos primeramente de Dios. Claro que sí. Pero también dependemos, amén, de lo que ustedes dan para la misma obra del Señor, en lo cual los pastores nos beneficiamos, porque la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Amén. Y voy a decirle, mi hermano, que a mi familia no le ha faltado nada todos estos días. Antes, al contrario, hemos tenido más ahora, amén, que antes de que llegara todo esto. Mi esposa lo puede decir y mis hijos también. Amén. Hay comida suficiente. Dios ha tocado el corazón de ustedes, ha tocado el corazón de muchos hermanos acá y nos ha bendecido poderosamente. Por eso yo no dudo de que Dios nos va a sostener. Venga lo que venga. Amén. Levántese lo que se levante. Dios, diga conmigo, nos sostendrá. Otra vez, dígalo fuerte. Dios nos sostendrá. Quiero llevarlos a Mateo, capítulo 10. Véngase conmigo al Evangelio según San Mateo, el capítulo 10. Miren lo que dice el versículo 10.
Voy a leer desde el verso 5 para que podamos entenderlo un poco mejor. Aquí en el verso 5, en la parte de arriba, yo tengo un título. Hay un título en esta Biblia. No sé si este título concuerda con el que ustedes tienen. Y dice misión de los 12. Y entonces dice el verso 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis. Verso 6. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, verso 7, y yendo, ¿qué debían de hacer ellos? Predicar. ¿Y qué debían de decir en ese mensaje? El reino de los cielos se ha acercado. Verso 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos y echad fuera demonios. ¿De gracia recibiste? Pues entonces dad de gracia. Y aquí en el verso 9 es donde yo quiero que ustedes presten mucha atención. Miren lo que el mismo Jesús le dijo a los 12 en el versículo 9. No llevéis ¿qué? Oro, diga conmigo, no llevéis oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Verso 10. Ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Cómo es que Jesús envía a 12 personas y le dice: no lleven chequera? Amén. Yo creo que todos los que estamos aquí, cuando vamos a viajar, siempre procuramos con irnos un poquito más. Amén. ¿Cierto? Un poquito más del dinero que nosotros tenemos en lo que adquirimos un pasaje. Usted no puede decir: bueno, de aquí a Cali me cuesta el pasaje 30,000 pesos y con 30,000 pesos me voy a ir. Cierto que procuramos que echarnos un poco de más en el bolsillo, porque no sabemos qué pueda suceder en el camino. Amén. Creo que a todos nos pasa eso, cierto, por lo general. Gloria al Señor. Y creo que nos ha pasado que cuando nos echamos un poquito más en el bolsillo, pasa algo. Amén. De pronto tenemos que gastar, se quedó varado y tenemos que tomarnos algún café, bueno, cualquier cosa, uno echa un poco más de dinero. Pero miren lo que Jesús le está diciendo a los 12 en el verso 10. ¿Lo leyó? Dice: ni de qué, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni del calzado, ni de bordón, porque el obrero es ¿qué? Digno de su alimento. ¿Cómo es que Jesús le está diciendo que vayan a predicar, que sanen a los leprosos? Amén. Les está diciendo a los 12 que resuciten muertos, que echen fuera demonios, pero que se vayan pelados, que no se vayan con alforja, que no lleven plata, que no lleven oro. Parece que Jesús no es consciente del gasto que ellos tienen que tener en el camino. Eso lo pensaríamos usted y yo, pero ¿sabe algo? Esa es la misma manera en que el Señor Jesús opera en este tiempo. Amén. Amén. Lo que quiere decirnos el Señor en esta noche es que nosotros no debemos de preocuparnos, amén, por nada de lo material, mientras nosotros le sirvamos al Señor, porque en el versículo 5 la Biblia dice: a estos 12 envió Jesús. Cuando Jesús envía a alguien, escúchame bien, Él siempre se encargará de todas las necesidades de ese hombre. ¿Cuántos creen que así es? Amén. Pero cuando usted envía a una organización, pues usted tiene que estar cada mes esperando el cheque. Amén. ¿Ustedes creen que cómo están los pastores de nuestra organización ahora? Con grupos de 5 y 6 personas que ya no se pueden congregar. ¿Ah? Y de pronto estarán pensando: la organización nos ayudará. Y la organización no les va a poder ayudar, porque si no podemos enviar, tampoco se puede desembolsar nada. Pero ¿sabe qué es lo que tenemos que aprender los pastores de nuestra organización? ¿Y qué tengo que aprender yo? Que aquí es donde nosotros tenemos que confiar en el Señor. Amén. Que si una organización no nos ayuda, pues no importa, porque Jesús fue el que nos envió a nosotros. Amén. Y si Él nos envió a nosotros y nos envió a ustedes, Él se encargará de todas sus necesidades. Sí, amén. Yo pregunto: ¿se ha encargado Jesús de todas las necesidades de ustedes? Amén.
Amén. amén. ¿O les hace falta algo? Nada. No, nada. Amén. Dios ha sido bueno. Amén. Dios es bueno. Y el alimento no nos ha faltado. Y ustedes no han notado cómo se ha disparado hoy los precios de la canasta familiar. Cómo todo ya está por las nubes. Amén. Pero miren, Dios, amén, nos ha bendecido de una manera muy especial. Amén. Así que mi consejo como pastor en esta noche es que no tengamos temor. Amén. Amén. Dios nos va a bendecir. Amén. ¿Cuántos se acuerdan de aquel profeta llamado Elías? La Biblia dice que hubo una gran hambre en aquella tierra, en aquel tiempo. Amén. Y era una hambruna terrible, hermano. Eran más de 3 años. ¿Cómo sería de terrible el hambre? Que la Biblia dice que las mujeres se comían sus propios hijos. ¿Cómo sería el hambre? Es que usted póngase a ver 3 años donde dice que los cielos se cerraron y no llovió, y por resultado de no llover, amén, no había alimento. A nosotros nos hace falta un desayunito y ya estamos desesperados. Pero la Biblia dice que esta gente llevaba más de 3 años y medio sin poder comer. Amén. Pero yo le pregunto a los bibliógrafos, ¿dejó el Señor al profeta Elías? ¿Lo abandonó? No. La Biblia dice que el Señor le dio una orden especial, que fuera, amén, y se encerrara en aquella cueva, y que Él lo iba a sostener. Y así fue. Por la mañana mandaba a los cuervos y lo alimentaban con pan. ¿Sabe para nosotros qué pueden ser esos cuervos? Gallinazos. Amén. Amén. Y yo pregunto, ¿cómo es que esos gallinazos no se comían la carne, sino que venían a traérsela al profeta? Una orden. ¿Ah? Porque es que Dios es el que mueve toda la naturaleza. Amén, amén. Y Dios da una orden y se tiene que cumplir. Alabanzas al Señor. Amén. Imagínense esos gallinazos o esos cuervos con hambre, pero Dios le dijo, no se vayan a comer ese churrasco, sino que lléveselo directamente al profeta. Y la Biblia dice que no le faltó nada al profeta de Dios, y el arroyo se secó. Se secó el arroyo, ya no había nada que tomar o que comer, pero Dios lo mandó para donde una viuda, y allí esa viuda lo sostuvo a él. Amén. Y el mismo Dios de Elías es el mismo Dios que nosotros tenemos en esta noche. Dios no ha cambiado. Y así viniera una hambruna, Dios cuidaría de nosotros. Dios va a cuidar de usted, va a cuidar de su familia, va a cuidar de sus intereses, va a cuidar de mí y va a cuidar en esta noche de cada uno de nosotros. Yo quiero llevarlos a Romanos capítulo 4, verso 17. Romanos, miren lo que dice el apóstol Pablo aquí en esta carta, Romanos capítulo 4, verso 17. Dice, como está escrito, amén, como está escrito, te he puesto por padre ¿qué? De muchas naciones, y lo es delante de Dios, a quien creyó, el cual, ¿qué hace Dios? Da vida a los muertos y llama las cosas que no son como ¿qué? Como si fuese. Amén. Oiga, llama las cosas que no son como si fuese. Alabanzas al Señor. Ese es el Dios que nosotros tenemos. El Dios de Abraham, el Dios de Elías, es el Dios de la casa de las Margaritas. Es el Dios de usted. Es el Dios mío. Amén. Es el Dios que llama las cosas que no son como si fueran ya. Gloria a Dios. Amén. Y también quiero mostrarles algo en el libro de Deuteronomio, el capítulo 29, verso 5. Deuteronomio, el capítulo 29, verso 5. Alabanzas al Señor Jesús. Amén. Dios es fiel. Amén. Dios es bueno. Amén. Y entonces dice, yo os he conducido durante, ¿cuántos años dice Dios? 40 años. ¿Dónde? ¿Por dónde los condujo? En el desierto.
en el desierto, siga leyendo conmigo. Eso. Eso, amén. Dice, sin que vuestros vestidos, ¿qué le pasó a los vestidos de aquellos que peregrinaban por el desierto por tantos años? Dice, no se envejecieron, ni vuestro calzado, amén, haya envejecido sobre vuestros pies. Dos cosas, amén. La polilla no se pudo comer, ni el mal de tierra. Dos cosas de la indumentaria de este pueblo. Primero, amén. Primero, diga conmigo, su ropa y su calzado. ¿Cuántos años duró el calzado en ellos? Diga conmigo, 40. Oiga, yo digo, qué zapato tan fino el que Dios les puso en los pies a ellos. Amén. 40 años usted con un calzado. Amén. 40 años. ¿Y qué de la ropa? Yo le voy a decir, ni la almacén de Sara hace unos vestidos tan finos como los que Dios hace allá en el cielo. Amén, amén. Y sabe, eso es para que en esta noche nosotros aprendamos a confiar en Dios. Nosotros apenas llevamos quizás unos 10 días. Estas personas llevaban 40 años. ¿Cuánto nos hace falta a nosotros para 40 años? ¿Qué tal si a usted le tocara quedar encerrado 40 años? Amén. ¿Cómo sería difícil? Esta gente duró 40 años, pero no les faltó el pan. Yo no sé si los hermanos conocen el desierto, pero yo pregunto, ¿qué se puede sembrar en un desierto? ¿Dónde están las droguerías en el desierto? ¿Dónde están los almacenes de cadena en el desierto? ¿Dónde están? Donde usted diga, voy a ir a las 2 de la mañana a comprar algo. En un desierto no hay nada. Un desierto vasto. Amén. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Dios, en medio de todo eso, nunca les faltó con nada. ¿Y cuántos saben que el Dios de Israel es el mismo Dios que nosotros tenemos en esta noche? Amén. Dios nos va a ayudar. No tengamos temor, no tengamos miedo. Dios nos va a ayudar. Sino que Dios tiene que hacer todo esto. ¿Sabe para qué, mis hermanos? Para que la gente se arrepienta. Para que las personas sepan que Dios está hablando muy en serio y que la venida del Señor Jesucristo está muy cerca. Así que tenemos que confiar en el Señor. Y terminemos, a ver, mis hermanos, ¿dónde estábamos? Ahora leamos el versículo siguiente. Versículo 6. ¿No habéis comido qué? Pan. Ni bebiste vino ni sidra, para que supieras que yo soy vuestro Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Y se acuerdan lo que dijo el salmista? Amén. El salmista en el Salmo 37, verso 25. Amén. Joven fui. A ver, joven fui. ¿Será que sí? Joven fui. Véalo conmigo. Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que bendiga. ¿Cuánto creen que esa promesa es para nosotros en esta noche? Amén. Usted fue joven, ahora ya llegó a la edad, a la tercera, a la segunda, qué sé yo. Pero lo que quiero decir a través del Espíritu Santo en esta noche, amén, es que han pasado ya muchos años de nuestra existencia aquí en la tierra y no nos hemos acostado sin probar una agua de panela. Dios ha sido bueno. Alabanzas al Señor. Y no solamente nosotros, también Dios en esta noche le habla a esta generación, a estos hijos que tenemos, y le dice que ellos nunca, por más difícil que esté la situación, nunca van a mendigar pan. Amén. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Diga, Dios nos sostendrá. Otra vez, Dios nos sostendrá. Amén. Alabanzas al Señor. Hermano, vámonos para nuestros hogares, tranquilos, confiados. Amén. Le voy a dar un consejo como pastor, y mi consejo es: no se dejen minar de tanta información en las redes sociales. Amén. Si es posible, sálganse de los grupos que lo están intoxicando.
Y elimine tanto estado y tanta información y tanta noticia que uno sabe que son noticias falsas, pero que están llenando de pánico, amén, a la raza humana. Todos los días ustedes ven que a través de las redes sociales se inventan cosas. Primero, que hay que quitarse los zapatos porque están infectados. Luego, que ahorita las mascotas en las patas también ya están infectadas. Amén. Mañana nos dicen que la suegra también está infectada y que hay que botarla. Ay, hermano, qué cosas tan terribles todos los días nosotros escuchamos por el internet. Amén. Y todo eso nos causa pavor, nos causa temor. Amén. Todo eso nos da algo de miedo como seres humanos que somos. Pero yo hoy les informaba al grupo, ahorita les informaba a los grupos que ya dejáramos de mandar tanta información que a veces unipersonal, información errónea está llegando. Amén. Pues están diciendo que Pereira ya eso no cabe la gente con el virus. Otros dicen que no ha tocado suelo pereirano. Otros dicen que antes ya se fue. Y eso hay una cantidad de información que nos vuelve locos todos los días. Más bien, como prediqué el domingo, amén, no dejemos de escudriñar la palabra de Dios. Amén, amén. Si usted y yo todos los días, amén, la abrimos, la leemos, la ponemos por obra, la practicamos, ella nos va a llenar, nos va a infundir de mucho valor y nos va a ayudar a seguir adelante. Amén. Se les quiere mucho, mis hermanos. Gracias por estar en esta noche aquí. Amén. Y vamos a hacer la última oración ya para descansar. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga grandemente. No les digo que se tomen de la mano, pero sí, hermano, ore por su vecino en esta noche y podamos decir como dijo el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Vamos a repetir ese versículo. A ver, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias te damos, mi buen Dios, por permitirnos estar en esta noche aquí reunidos en este lugar. Gracias por todos los presentes, por los cuales levanto mi voz en oración y los bendigo. Pido que el Señor nos haga un cerco, nos guarde y nos proteja poderosamente. Bendiga a toda la iglesia y bendiga Colombia y bendiga este mundo, y que todos pongan los ojos en el Señor, que es el único que nos puede ayudar, el único que puede bendecir nuestras vidas. Cúbrenos con tu preciosa sangre. Te lo rogamos en esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo. Y todos decimos amén. Un aplauso fuerte para el Señor.